Muchas gracias. Honorables directivos entrantes y salientes de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y especialmente señores miembros del comité organizador que han tenido la amabilidad de invitarnos a este importante cónclave, que se constituye en una ventana necesaria e indispensable para que quienes nos preciamos de ser académicos en los temas relacionados al derecho del trabajo y la seguridad social podamos tener la oportunidad de expresar libremente nuestras ideas, pero por sobre todas las cosas, propugnar por corrientes de opinión en contra de las que propugna el poder imperial a través de los medios que criminalizan cada vez más la información, especialmente la que se refiere a los temas sociales y especialmente a la que se refiere a los temas relacionados con el derecho del trabajo. Me ha correspondido hablar sobre el tema relacionado con la negociación colectiva y sus retrocesos. Vale la pena, para efectos de una mayor comprensión de lo que hoy vamos a afirmar acá, recordar por sobre todas las cosas una de las motivaciones fundamentales por las que en Latinoamérica se instituye la negociación colectiva y que responde básicamente a su espíritu y al interés que esta institución propia del derecho colectivo de trabajo ha situado desde sus principales orígenes, desde que viene precisamente constituyéndose el derecho de organización en su forma más primitiva, como lo fue el grupo coaligado, hasta llegar a lo que hoy conocemos como la libertad de sindicalización. La función de la negociación colectiva en Latinoamérica tiene, sin lugar a dudas, un desempeño fundamental por sobre todas las cosas si se toma en cuenta que la velocidad con la que el derecho legislado ha intentado, si es que lo ha hecho en muchas de las oportunidades, generar un cambio o una modificación o una transformación de las condiciones de contratación individual de trabajo que normalmente se adoptan en las relaciones y contratos de trabajo. El derecho legislado ha demostrado demorar entre 40 y 50 años para producir una sola reforma a nuestros códigos de trabajo y muchas veces reformas cosméticas y sustanciales que no responden a las necesidades de los trabajadores y que tampoco intentan mejorar el nivel de vida de estos. Por consiguiente, la negociación colectiva, siendo su propósito fundamental elevar y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a través de las constantes negociaciones de pliegos que posteriormente se pueden convertir en convenciones colectivas, ha generado una velocidad más adecuada y se ha constituido en la única posibilidad que permite a los trabajadores ver una transformación de sus condiciones de vida por medio de configurar nuevas condiciones de contratación individual del trabajo. Así las cosas, Latinoamérica recoge en la mayoría de las naciones que la integramos una legislación constitucional en la que hace descansar el derecho a la negociación colectiva. En algunas opiniones, esta legislación constitucional en la que se hace descansar la negociación colectiva responde por sobre todas las cosas al interés del sistema y de los grupos dominantes de intentar contenerlo a nivel constitucional para buscar desarrollar un mayor control sobre el nivel de conflictividad que puede dar, en muchos casos, el desasosiego o la desarmonía que genera condiciones de contratación individual que en muchos de nuestros países todavía son condiciones hambriadoras de explotación de los trabajadores y que no responden en realidad a la contraprestación de los servicios. Sin embargo, se recoge, diríamos nosotros, o se ve desde otro punto de vista como un avance que lo recojamos en nuestras constituciones, que lo elevemos a rango constitucional inmediatamente a ser regulado y que en muchos de nuestros casos los convenios 87 y 98 que terminan siendo los torales inicialmente para respaldar la negociación colectiva, se ratifiquen muchos de ellos en los años 56, 57, cuando recién habían sido creados por la Organización Internacional del Trabajo. El problema vendría después, con los bajos niveles de ratificación de algunos de estos convenios, todavía en algunas de nuestras naciones. El 97, el 98 y el 87 pues han sido imposibles de dejar de ratificar, pero los posteriores que de alguna manera regulaban otras materias relacionadas con el desarrollo de la negociación colectiva, como el 135 y el 154, observan un bajísimo nivel de ratificación. En algunos casos no han sido ratificados por 5 o 6 naciones correspondientes a una misma región, lo cual evidencia que ha habido pues, una política dirigida por los estados tendiente a evitar la ratificación de los convenios para evitarse quedar obligados a su aplicación.
Pero también mucho tiene que ver el ámbito dentro del cual se ha aceptado regular la negociación colectiva y por sobre todas las cosas los procedimientos que el Estado ha impuesto para controlar este nivel de conflictividad a través de la negociación colectiva. Ahí encontramos, por supuesto, que la negociación básicamente es de carácter público por cuanto el Estado sujeta los procedimientos que establece para que se pueda desarrollar la negociación entre partes, entre comillas, al cumplimiento de ciertos y determinados requisitos que cada vez se hacen más difíciles e imposibles de cumplir, con la finalidad, indudablemente, de evitar que la negociación colectiva se pueda materializar en la elevación de condiciones de vida de los trabajadores. Así tenemos que hay por lo menos 3 reglas imposibles de sustituir, como son la obligación de registrar y homologar los pactos colectivos, entendido originalmente el proceso de homologación como la facultad que tiene la Organización Administrativa de Trabajo, estos ministerios de trabajo tan tristemente dirigidos en nuestras naciones, con sus honrosas excepciones posiblemente, pero normalmente ministerios de trabajo, parte de un botín político que sobró o sobrante, que se encarga normalmente a quienes ya no alcanzaron los puestos de importancia del Ejecutivo, y entonces, aunque sea de ministros de Trabajo, tenemos que nombrarlos. A esa Organización Administrativa de Trabajo es a la que corresponde homologar y registrar pactos colectivos, y en muchos casos la motivación original, que era simplemente establecer que el pliego textual de la negociación no redujera o no disminuyera condiciones de contratación individual, ahora se ha convertido en la posibilidad para el Estado, a través de la Organización Administrativa de Trabajo, de entrar a revisar si lo acordado entre partes, si las prestaciones económicas acordadas entre partes no son excesivas y no resultan, por ejemplo, en el caso de los trabajadores del Estado, excesivas para el erario público, que erosionen las finanzas públicas, y por consiguiente hay que recomendar su suspensión para que éstas no entren en vigencia. Eso ya es un exceso y un abuso abierto que está expresamente prohibido por las convenciones de OIT que respaldan la negociación colectiva. Sin embargo, es un procedimiento que están sujetas a las negociaciones colectivas que se producen en nuestros estados normalmente, por lo menos en el Istmo Centroamericano. Existe este proceso de homologación y hay que obligadamente cumplirlo. Pero aparte de esto, también se sujeta el cumplimiento del agotamiento de lo que se ha conocido tradicionalmente como la vía directa o el arreglo directo, que no es más que la obligación de las partes de intentar sentarse y arribar a acuerdos que permitan viabilizar y materializar la negociación entre ellas sin necesidad de amigables componedores. Se ha sujetado la parte posterior cuando fracasa la vía directa, que normalmente ocurre cuando se discuten las condiciones más álgidas del pliego, que es cuando se llega a las cláusulas económicas. Se ha sujetado entonces al control jurisdiccional, pero bajo el cumplimiento de determinadas condiciones que ya bajo control de los tribunales se convierten en procesos verdaderamente engorrosos que hacen materialmente imposible llegar hasta la institución de la huelga y por consiguiente una de las salidas ha sido crear desde hace ya algunos años el arbitraje obligatorio como una forma de resolver y no dejar en la incertidumbre la resolución del conflicto que motivó el fracaso de la negociación colectiva en la vía o en el arreglo directo. Esto, por supuesto, que genera otros problemas, como el relacionado a que cuando esto pasa a manos de un tribunal arbitral, las partes, especialmente los trabajadores, ya no pueden hacer el trabajo de fuerza que podrían hacer en la negociación directa. Aquí muchos de los intereses de la negociación, legítimos o no, quedan ya a criterio de tribunales de arbitraje, en muchos casos tribunales integrados por jueces legos y por jueces letrados, en su mayoría jueces legos, que representan a empleadores y trabajadores, pero que tienen un divorcio absoluto con el conocimiento de los propósitos de la negociación colectiva y quienes además están más expuestos a ser impregnados por esa criminología mediática de la comunicación, de los medios de la oligarquía, que responden a generar una corriente de opinión y una construcción de realidades mediáticas que sataniza la negociación colectiva por encima de todas las cosas. Entonces los jueces legos están más proclives, aunque parezca increíble, incluso los que representan a los trabajadores, de en un momento dado resolver en contra de la propia negociación colectiva que van a conocer por razón de ser jueces de tribunales arbitrales en la instancia jurisdiccional. Adicionalmente a esto, en el panorama actual, diríamos, original de la negociación colectiva, vemos que
como decíamos, el registro o homologación se convierte en una tarea abusiva que de entrada empieza a generar pues la reducción de lo acordado entre partes. Una de las concepciones originales de la negociación colectiva es que el acuerdo entre partes es impenetrable, es inviolable. Por eso es acuerdo entre partes. Las partes están ahí voluntariamente. Cada una de las partes, tanto el empleador como los trabajadores, han designado sus delegaciones voluntariamente y han decidido si les otorgan facultades amplias o suficientes para arribar a acuerdos en definitiva o si les otorgan facultades al referéndum para que consulten lo que van a aprobar. En todo caso, lo que resulte en la negociación colectiva es problema exclusivamente de las partes. Y si yo di mucho, como en un contrato privado, en donde puedo comprar más caro de lo que cuesta lo que compré, ese es mi problema. Y en todo caso, la negociación colectiva debe responder al espíritu de superar las condiciones de contratación. Si los negociadores fueron lentos y no se dieron cuenta que cedían más de lo que debían, y fueron más hábiles los negociadores de los trabajadores, ese no es problema del Estado. La negociación ha sido consumada y debe responder a lo pactado en la negociación. Si no, la opción es mejor desaparecer la negociación. Si vamos a tener una negociación enmarcada dentro de límites en donde se nos diga hasta dónde podemos negociar, hasta dónde le parece bien a la opinión pública, hasta dónde resulta conveniente para los intereses del Estado que se negocie y de los empleadores para no sentar malos ejemplos o espejos que no se quieran repetir en el servicio público o en el servicio privado, entonces la negociación perdería todo su espíritu y deberíamos entonces de derogarla, empezando con denunciar los convenios 98 y 87 y los posteriores que se han dictado, pues de nada tendría sentido que estos siguieran vigentes. Pero después de todo lo que ya me he permitido afirmar, viene, digamos, la parte más álgida del problema en las circunstancias actuales, porque este era el escenario desde hace más o menos 25 años de la negociación colectiva. Quienes hayan pensado, como lo hacen muchos colegas en todas nuestras naciones, que la negociación colectiva es elitista y que sirve para que algunos que nos dedicamos a la negociación colectiva nos volvamos ricos cobrando nuestros honorarios, o que los dirigentes sindicales se receten beneficios solo para ellos, están completamente equivocados. La negociación colectiva constituía desde hace más de 20 años un verdadero valladar. Los procesos para hacer llegar la negociación colectiva hasta su materialización y obtener que la negociación colectiva rigiera y por sobre todas las cosas se hicieran efectivos los beneficios económicos y sociales derivados de esta, se había vuelto una situación casi imposible. Las negociaciones colectivas demoraban entre 6 y 7 años después de haber empezado, aún en el caso de que no hubiese conflicto y que las partes hubieran podido arribar a un acuerdo que permitiera materializar los mandatos de la negociación. Solo en la parte relacionada a lo administrativo, a la homologación, en el caso del servicio público especialmente, en donde se impusieron desde hace algunos años obligaciones como las de que el Estado se debiera de pedir informe a sí mismo, porque el Estado era el que participaba en la negociación del servicio público, y se entendía que el ministro o sus funcionarios debían de saber cuánto tenían de presupuesto y si podían o no acceder a la negociación colectiva y a las pretensiones económicas que ésta impusiera. Pero se elaboraron reglamentos, por lo menos en Honduras, en El Salvador y Guatemala, en donde se impone que quienes homologan la negociación colectiva certifiquen que conste que dentro del proceso de negociación, incluso antes de que éste empiece, se haya requerido al mismo Estado, siendo el Estado parte de la negociación, el informe de si disponía o no de presupuesto suficiente para enfrentar las pretensiones expuestas en el pliego de la negociación, y que se pidiera servicio a las otras tristemente recordadas oficinas de servicio civil en relación a si no se están tocando manuales de clasificación de puestos que parecieran monolitos imposibles de modificar, parte del patrimonio cultural y natural imposible de modificar. Y entonces, una vez establecidos esos dictámenes, que normalmente duran 1 año y medio cada uno y que se tramitan en verdadera secretividad, se pudiera continuar con la negociación colectiva. Esto imponía entonces que la negociación demorara 6, 7 años de barato, con lo cual no era nada fácil, y esto lo prueba el nivel de porcentaje de negociaciones que tenemos en Centroamérica, que voy a mencionar en un momento, que prueba que la negociación colectiva es una de las instituciones creadas con mayor esperanza para favorecer
la elevación del nivel de vida de los trabajadores, pero es también una de las instituciones más abandonadas. Llama la atención cómo nosotros de académicos y los abogados que nos dedicamos al ejercicio estamos más preocupados por los temas de la modernidad que nos ha impuesto la misma liberalidad económica y el imperio económico. Estamos tan preocupados de adecuar nuestro sistema protector para enfrentarnos con la flexibilidad. Estamos tan preocupados de enfrentar la productividad para estar a tono con los empleadores. Pero hemos descuidado las conquistas que el derecho del trabajo logró desde sus albores. Y este retroceso puede ser peligroso, porque vamos a perder lo poco que habíamos conquistado. Y aquí no se me olvidan las palabras de Emilio Morgado en una reunión el día de ayer cuando dijo: hay que retomar los principios del derecho del trabajo, porque se están perdiendo, y es eso exactamente lo que estamos logrando. No podemos concebir que dentro de este nuevo esquema que los académicos en mucho visualizamos, no incluyamos la posibilidad de mantener nuestro esquema actual, de sacrificar nuestro esquema tutelar y garantista de las relaciones laborales por un nuevo esquema solo para tratar de ponernos a tono con la globalización que creemos que nos va a alcanzar. ¿Por qué no intentamos generar nosotros medidas de aquí para allá, para que sean ellos los preocupados también en ver cómo se van a poner a tono con nosotros? Porque al final no pueden prescindir del trabajo. Las tesis que se han generado en relación a la desaparición del trabajo, o lo que decía el magistrado Calbucia relacionado con la sugerencia del Banco Mundial de que desaparezcan los tribunales de trabajo, son tesis aberrantes. Desaparezcamos los trabajadores, entonces a ver quién produce. Y entonces a ver si pueden seguir generando riqueza a costilla de nosotros. Y a ver cómo sostienen entonces el esquema financiero. Es decir, creo que hemos descuidado en mucho esta parte de la negociación que en todos sus antecedentes, por lo menos durante los últimos 25 años, no ha tenido el crecimiento que hemos esperado y lejos de eso ha tenido una paulatina y progresiva intervención del Estado por dictado de quienes mandan en nuestras naciones para ir reduciendo la negociación colectiva como conquista. Pero en el esquema actual, que es lo que más me interesa destacar, vemos por sobre todas las cosas que la intención actual, derivado de corrientes mediáticas que surgen como coyunturas en problemas que nuestros países han tenido toda la vida, como el caso de la corrupción concretamente, surge también en medio de todo el interés del empresariado y de los ricos, en otras palabras, de meter, como decimos, en el mismo costal de la corrupción la negociación colectiva, motivando entonces las prestaciones económicas y los beneficios sociales que derivan de la negociación colectiva a una variable de ajuste que permita recuperar el erario público después de los desmanes de la corrupción. La bandera contra la corrupción viene desde el norte hasta el sur, desde el Río Grande para abajo. Y no nos vamos a escapar, ninguno se va a escapar a cómo se está desarrollando un plan geoestratégico que tiene por objeto, izando la bandera de la corrupción, modificar constituciones de nuestras naciones y adecuar el control que el poder imperial quiere ahora ejercer de mejor manera sobre todo. Y dentro de ese esquema perverso creado ahora en nuestra época actual, por supuesto que uno de los principales objetivos es la negociación colectiva. Y especialmente la negociación colectiva que se presenta en el servicio público, en donde vemos, si cotejamos los registros, el nivel de negociación colectiva en este momento registrado por lo menos en 3 o 4 naciones centroamericanas nos destaca que del 100% de negociaciones colectivas inscritas y homologadas durante los últimos 10 años, más del 80% corresponde a convenciones colectivas suscritas con sindicatos de trabajadores del servicio público. Y por supuesto que se ha avanzado bastante. Hay verdaderas cláusulas positivas que han generado una elevación del nivel de vida para empleados públicos que tradicionalmente eran remunerados desde hace más de 20 años para acá con menos del salario mínimo que se reconocía para esa actividad. Y de hecho,
durante estos últimos 20 años, en donde los registros de pactos homologados en favor del servicio público fueron creciendo, los salarios estos de hambre seguían manteniéndose vigentes. ¿Por qué? Porque una de las estrategias del Estado en la negociación fue decir que el salario inicial de estos trabajadores del servicio público no se podía modificar en virtud de las legislaciones de salarios que mantienen esquemas aparentemente imposibles de modificar. Entonces, las modificaciones salariales, ¿cómo se hacían? Creando prestaciones a una figura de salario no personal que, por supuesto, implicaba el pago del aumento de la retribución, pero no al salario base y por consiguiente no multiplicaba en favor del salario del trabajador. Esto quiere decir que no contaba para el cálculo de ninguna prestación. Y cuando el trabajador se retiraba, su cálculo indemnizatorio era producido sobre el mismo salario inicial que, como decíamos, era inferior a la mitad del mínimo. Fue hasta hace 5 o 6 años que se empezó a obligar a que una de las cláusulas de la negociación fuera integrar todas estas prestaciones que se habían producido como consecuencia de negociaciones colectivas al salario inicial, para que efectivamente multiplicaran. Y así se logró que tuvieran ese efecto multiplicador. Pero dentro de la actual estrategia, que es lo que queríamos nosotros abordar acá, lo que vemos entonces es que el 80% de las negociaciones colectivas inscritas durante los últimos 10 años corresponden al servicio público. Y el 20% corresponde al servicio privado, a pesar de que ellos se llenan la boca diciendo que tienen dinero, que producen plusvalía y que sí se pueden dar el derecho de negociar colectivamente. Y no como en el Estado, en donde los fondos son del pueblo, mientras ellos no lleguen al Estado y lo gobiernen, por supuesto los fondos son del pueblo. Y entonces vemos que de ese 20%, poquito más del 15 o 16% corresponde a pactos o convenciones colectivas tradicionales que tienen vigencia de hace 40 años. Con lo cual la negociación colectiva nueva, surgida durante los últimos 10 años en el servicio privado, es de menos del 4%. Lo que significa que ya no hay, como se afirma en muchas latitudes, negociación colectiva en el servicio privado. Entonces, ¿qué hay aquí de por medio? Un acuerdo entre las políticas imperiales y los grupos dominantes de nuestras naciones para desaparecer en función de reducir el Estado, de transparentar el Estado, que es un término tan popular en los últimos tiempos, transparencia, y evitar su opacidad, otro término popular, porque somos opacos normalmente los latinos. Entonces, para evitar eso, entonces una de las cosas es hacer una fila de presos con todos los funcionarios que han robado, en cuyo caso habría que construir, no sé, creo que no nos alcanzaría la extensión territorial de uno de los estados más grandes de Norteamérica para poder meter presos a todos los exfuncionarios, expresidentes y ministros, en muchos casos de varias de nuestras naciones, que en un secreto a voces sabemos que se han corrompido siempre, que ha sido una política que no le ha interesado tampoco a la política imperial corregir. Entonces, dentro de esa política de erradicar la corrupción, encarcelar a los responsables, va ligado una reforma a la Constitución que prohíba el derecho a la negociación colectiva en el servicio público y que regule o achique sus márgenes aún más en el servicio privado, con la intención, por sobre todas las cosas, de desaparecer desde el punto de vista del poder económico local el espejo negativo que puede presentar para los pocos sindicatos del servicio privado que quedan una negociación colectiva hecha por empleados públicos que además ha crecido y que ha significado el verdadero valor que se espera de la negociación colectiva. Eso es lo primero. Entonces, esto, ¿qué busca? Una intervención en el derecho entre partes que empieza ahora, antes de llegar a la reforma constitucional, que es un proceso, gracias a Dios, un poco tardío y alambicado en nuestras naciones. Si estuviéramos 20 años atrás en la historia, ya las hubieran reformado, simplemente las hubieran derogado con un golpe de Estado y tuviéramos nuevas constituciones hoy. Pero hoy hay que someterlas a otro tipo de procesos y eso va a tardar un poco. Mientras tanto, ¿qué ha hecho esta política perversa que genera los retrocesos en nuestra negociación colectiva? Lo que hace, entre otras cosas, es empezar a promover que el Estado, a través de sus representantes, genere procesos de declaraciones de lesividad, de declaraciones de nulidad y hasta de inconstitucionalidad contra la negociación colectiva suscrita en uno y en otro ámbito. Lo cual pareciera imposible para quienes conocemos el tema de la negociación.
no puede ser lesiva a la negociación colectiva por cuanto no es un contrato entre el Estado y un particular, sino es una ley cuyo carácter es ordinario y de plena imperatividad. Tampoco puede ser nula y menos alegada por una de las partes que ha consentido la negociación, si tomamos en cuenta que es derecho entre partes. Pero menos puede ser inconstitucional si no se trata de disposiciones de observancia general que estén dirigidas a regular generalidades de personas y no grupos, como ocurre, y tampoco puede ser instada la inconstitucionalidad derivado de que no solo, como decíamos, no se trata de leyes generales, sino además son disposiciones las que se contienen en la negociación colectiva de vigencia determinada. Esto quiere decir que aunque no les guste reconocerlo a los empresarios, las negociaciones colectivas adoptadas como fueron adoptadas en nuestras legislaciones latinoamericanas tienen un plazo mínimo y máximo de vigencia, después del cual dejan de regir. Y uno de los supuestos de las inconstitucionalidades es precisamente que no se pueden promover ni antes ni después de la vigencia de las leyes. Sin embargo, tenemos inconstitucionalidades presentadas con curso a ser muy posiblemente declaradas procedentes, especialmente por esa mamotreto de Tribunal Constitucional, que como latinos también aceptamos que nos impusieran en muchas de nuestras naciones, tribunales constitucionales que tienen más poder que el poder y que no son sujetos a examen ni a revisión. En verdad, verdaderas cortes celestiales que muchas veces en el examen de constitucionalidad no solo entran a resolver políticamente por sobre la legalidad, sino además reforman leyes, crean supuestos legales sobre la bandera de que defienden e interpretan la Constitución. Entonces, con este panorama, lo que vemos es que se puede anticipar, a menos que los trabajadores estén muertos y que nuestras sociedades no respondan a lo que ocurre, se puede anticipar el retroceso de toda la legislación colectiva, lo que impone pensar en que si se afecta al derecho de la negociación, el derecho de libre sindicalización seguramente vaya a ser cercenado también. No tendría ningún caso la libertad sindical si desaparece el brazo de la libertad sindical, que es la negociación colectiva. Ese es uno de los problemas de la baja incidencia de afiliación en el movimiento sindical en muchas de nuestras naciones, porque aunado a que los empleadores crearon sistemas de degradación de la práctica sindical y crearon organizaciones blancas y recurrieron al solidarismo, entre otras prácticas, para minar la credibilidad sindical y tratar de responder antes a las necesidades económicas de los trabajadores, los sindicatos en muchos casos tampoco hicieron nada para generar la respuesta económica y social que los afiliados esperan de un organismo de esta naturaleza. Y si a esto agregamos políticas perversas como estas, el sindicato no tendría con qué responder al espíritu mismo de su existencia, y esto generaría, por supuesto, una baja aún mayor, si no la desaparición de los propios organismos sindicales, que ya no tendrían ninguna justificación de existir. Entonces, lo que podemos anticipar acá, sin ser en extremos fatalistas, es un estallido social que, por supuesto, en las naciones en las que el plan se vaya cumpliendo, genere que los trabajadores tomen las calles y exista un retroceso también a escenarios no muy antiguos que sucedieron en nuestra América Latina, en donde hubo que pelear con sangre, en donde hubo que recurrir a la lucha armada para poderle hacer entender al poder económico que los trabajadores también tienen derechos. Ojalá no lleguemos a eso, pero como vemos el plan y como vemos la estructura desarrollada en toda América Latina, y ojo que aclaro de una vez que no estamos nosotros favoreciendo la corrupción ni que no estamos en contra de que se encarcele a los corruptos, pero sí nos llama mucho la atención que después de 40, 50 años de corrupción marcada en toda América Latina, vengan ahora los norteamericanos a preocuparse por eso y nombren embajadores que se constituyan en pretores en nuestras naciones para buscar que intervengan a toda costa en favor de evitar la corrupción. Y que la lucha contra la corrupción, por sobre todas las cosas, no la liberen los poderes locales como debiera de corresponder. Porque tal y como ocurrió hace muchos años en Panamá, con la forzada
extradición y secuestro de Noriega, así va a ocurrir en nuestras naciones. Noriega pudo haber sido el corrupto, el narcotraficante, el perverso que decían que era, pero era panameño. Y era de los panameños la obligación de juzgarlo, no de los norteamericanos. En el mismo caso estaríamos si sacrificamos nosotros nuestra soberanía y no resolvemos nuestros mismos problemas y permitimos que problemas de esta naturaleza generen la disminución, por sobre todas las cosas, de los derechos de los trabajadores. Ese es el esquema contra el que nosotros tendríamos que lidiar. Desgraciadamente, y consciente de lo que disponemos para pelear contra esto, es nuestra denuncia pública, nuestros pronunciamientos académicos, científicos, comprobables, que circulen por todo el continente a fin de crear los niveles de conciencia que son importantes de crear y que parecen haberse aletargado después de los procesos de paz que se firmaron en muchas de nuestras naciones, luego de las luchas armadas. Pareciera que hubiéramos entrado en un sueño del que parece no tenemos posibilidad de despertar antes de que ocurra lo que acabo de tratar de retratar. Agradezco la paciencia que han tenido, por sobre todas las cosas, ante una exposición que siento es un poco atípica, pero que ha tratado de retratar lo que ocurre con la negociación colectiva, que como decíamos, no fue nunca, o no tuvo nunca la operatividad que todos hubiéramos querido, pero fue el hito de esperanza para superar las condiciones de contratación. Hoy en día nos corremos el riesgo de que ésta desaparezca definitivamente. Y no tenemos más que nuestros propios esfuerzos, porque en OIT han tomado la posición desde hace algunos años de verla pasar, como decimos nosotros en nuestro lenguaje popular. Ya el propio Comité de Libertad Sindical evita hacer pronunciamientos contundentes. En el caso centroamericano, nosotros tenemos la amenaza de una comisión de encuesta que nos iban a constituir desde hace 10 años y ya se ha vuelto como el chiste del niño y el lobo. Ahí viene el lobo, y nunca viene la comisión de encuesta. ¿Por qué? Porque no quiere la OIT jugar su papel y bajo la expresión de que la OIT debe conciliar, de que su carácter es tripartito, de que no puede dejar tomar opinión de ninguno de los estamentos que la conforman, prácticamente los trabajadores dentro de la Conferencia Internacional del Trabajo han desaparecido. Quienes van a todas las conferencias de la OIT representando a los trabajadores son los dirigentes sindicales afines, los que a veces no representan a nadie, los que no tienen base y por consiguiente no están interesados en denunciar absolutamente nada. Muchas gracias.